Ay, hola, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bueno, pues ahí está presentado como que voy a hacer una tesis, según yo voy a hacer una tesina, pero la verdad no sé en qué vaya a terminar lo que estoy haciendo. Entonces pues voy a presentarles un poquito de lo que ya tengo. En el seminario pasado les hablaba un poquito de que este tema surge a partir de una experiencia personal que tengo cargando pues toda mi vida, desde que empecé a bailar. Empecé a bailar muy chiquita, pues porque mis papás, ¿no? Me llevaban a hawaiano, a ballet para entretenerme. Entonces, yo me acuerdo que desde muy chiquita a mí me gustaba mucho bailar y eso es lo que me ha pues, movido desde que estaba muy pequeña. Pero resulta que ya después más grande, que yo quería seguir bailando, pues me metía, ¿no? A diferentes academias de Morelia, donde siempre me ponían hasta atrás y yo le echaba así un buen de ganas, ¿no? Yo decía, no, pues sí, yo puedo, pero siempre hasta atrás y nunca me tomaban en cuenta y nunca nada, ¿no? Y yo decía, es que ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que llegué a la última escuela en la que estuve de danza aquí en Morelia, que no voy a decir cuál es, donde me dicen, donde conocí la danza urbana. En la danza urbana fue donde yo me encontré un poquito más, porque había tomado jazz, ballet, nunca he sido buena para el ballet, hawaiano y cosas así. Entonces aquí ya es donde yo digo, es que porque en la danza urbana me empezaron a tomar más en cuenta y me decía el maestro, es que tienes mucha fuerza, y es que tienes mucha fuerza, y yo decía, bueno, tengo mucha fuerza. Y yo decía, y en las demás cosas, ¿por qué no? Si yo le echo un buen de ganas, ¿no? La cosa es que resulta que esta maestra me empezó a decir, es que estás gorda. Y yo así, o pues así directo, ¿no? Es que estás gorda, es que tus piernas son muy grandes, es que estás muy chaparrita, es que tus piernas son muy cortas. Entonces es ahí donde yo dije, es que, o sea, ¿cómo? Entonces no puedo bailar, entonces nunca voy a tener, porque pues, o sea, cuando alguien se dedica tanto a poco, no pensamos como me van a dar un papel importante, ¿no? O me van a poner en esto que tanto me estoy esforzando, y nunca me pasaba. Entonces pues yo pues decía, es que no, me metí completamente al urbano porque pues ahí me encontré, ahí me decían, es que tu cuerpo está bien padre para la fuerza y tu cuerpo puede hacer esto y así. Pero le agarré tanto amor a la danza que dije, quiero estudiar danza. Salí de la prepa, no me dejaron mis papás estudiar danza, me metí a odontología, soy odontóloga y no me titulé porque resulta que cuando estaba en mis prácticas odontológicas dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No puedo. Hice el examen en la facultad, quedé en propedéutico. Dije, no puede ser, esto es una señal de Dios de que no. Dije, no, sí, no me importa, me metí. Resulta que sí, lo hice, reprobé mi primer propedéutico, porque aparte fui muy irresponsable por cosas de la vida. Hice mi segundo propedéutico y yo dije, ¿de verdad me voy a aventar 7 años en esta carrera? Y pues estoy en 10º, ¿no? Ahora. Siento que las cosas sí pasan por algo y siento que este tema para mí, si el semestre pasado, por ejemplo, tenía sentido, en este momento de mi vida tiene más sentido pensar en cuál es el cuerpo apto para la danza. Antes, cuando empecé con este tema el semestre pasado, en el seminario pasado, yo decía, es que este tema me importa, pues primero por mi experiencia personal, ¿no? Porque decía, es que si estoy gorda entonces no puedo bailar. O cómo tiene que ser mi cuerpo para que los demás consideren que puedo bailar. O cómo tiene que ser mi cuerpo para que yo considere que puedo bailar. Entonces, sí me lo voy a quitar porque me ahogo. Entonces, ¿cómo tiene que ser este cuerpo para poder lograrlo? Para esto, ¿le puedes cambiar mis Ale, por favor? ¿Otra? Mi asesor es el profesor Miguel Ángel Villa, como ya mencionaron, que está aquí presente. Entonces, él es el que me estaba acompañando en esta cosa. ¿Qué sigue, mis porfis? Bueno, yo pongo aquí varias cosas. Está muy claro que la gente, si tú a nivel social les dices, soy bailarina, te van a hacer así, ¿no? Porque tenemos en nuestra cabeza, o tienen en su cabeza, una forma occidental, un cuerpo europeo, un cuerpo establecido en sus cabezas ya de cómo debe ser una bailarina, ¿no? Me queda muy claro que a lo largo de la historia la forma física, la estética y las técnicas han sido lo más importante para que te consideren como que eres un bailarín, pero en mi experiencia personal no es así. Y aún más, desde que entré a estudiar en esta facultad, mi idea de lo que un cuerpo debe ser
para danzar ha ido cambiando completamente. Y más porque voy a plantear algo que es muy importante, que ahora me estoy enfocando un poquito más, que es, estamos en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se pretende que se encuentre una poética personal, donde hay maestros que aún siguen pensando en las técnicas. Entonces, donde encuentro el sentido de que hay maestros que me siguen exigiendo una técnica específica o que mi cuerpo se vea de cierta forma cuando se está buscando una poética personal, y si en mi poética personal no hay una técnica, ¿por qué tengo que seguir pensando en que la técnica me tiene que salir bien? Entonces son como, bueno, voy a seguir. Entonces, mi primer pregunta para esto fue, ¿qué características debe tener un cuerpo para ser considerado apta para la danza? Obviamente me queda claro que la mayoría de las personas se fijan en el físico, y luego nosotros tenemos diferentes lenguajes. Ya no le llamamos técnicas en esta carrera, se llaman lenguajes de movimiento. La que sigue, por favor. Mi pregunta de investigación es, ¿qué características debe tener un cuerpo para ser considerado apto para la danza contemporánea dentro de la licenciatura en danza de la Facultad Popular de Bellas Artes? Sigue, porfis. Y pues mi objetivo con esta investigación es identificar las cualidades físicas de un cuerpo apto para la danza contemporánea en el siglo XXI. Cuerpo apto. Dentro de la investigación que he estado haciendo de lo que he leído, pues llego como a plantearme que un cuerpo apto tiene que ver con las aptitudes físicas, que son las habilidades y las capacidades que tiene nuestro cuerpo. Las actitudes, la posibilidad de creación, las técnicas llamadas lenguajes de movimiento, y la esencia. Para mi forma de pensar en este momento, no es que yo esté peleada con la técnica, al contrario, por ejemplo, o sea, me gustan mucho las técnicas y yo veo a los maestros y digo, wow, muchas cosas muy buenas. Sin embargo, creo que hay profesores dentro de la facultad que se siguen clavando mucho en cómo te ves, más que en lo que puede hacer tu cuerpo por naturaleza como esencia de tu cuerpo y como esencia de tu ser como humano que eres. O sea, se clavan más en cómo te ves que en lo que estás sintiendo cuando te mueves. Entonces, por eso es que para mí es un gran problema esto dentro de la escuela. Antes pensaba como es que es muchas cosas en mi cabeza, perdón si doy muchas vueltas a lo mismo, pero siento que sí, antes pensaba como en este tema cuerpo apto para la danza por mis experiencias personales fuera de la escuela. Ahora dentro de la escuela se me revuelve más justo por esta situación, porque mi cuerpo ha ido cambiando un montón y hay maestros que me levantaban así como de, sí, Saraí, es que wow, y es que, por ejemplo, también tengo 29 años, o sea, pensar en 29 años y estar estudiando danza y lo social, ¿no? Y mi familia y lo que dicen así, es como mucha revoltura en mi cabeza. Entonces, mi hipótesis dentro de esta investigación es, para bailar y o danzar, ¿es suficiente poseer un cuerpo? Entonces, mi respuesta es sí, y les voy a decir por qué. ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene que tener estas, bueno, más bien, en estas aptitudes físicas de las que hablo, considero que se tiene que considerar un cuerpo apto para la danza teniendo resistencia, fuerza, velocidad y movilidad, cosa que todos los cuerpos por naturaleza tienen, a diferentes porcentajes, pero los tenemos. Y las características importantes de un cuerpo, bueno, no de un cuerpo, las características para la danza es tener características corporales, psicofísicas y básicas motrices. Estas capacidades se refieren más, bueno, las pienso más como a un rendimiento físico, a lo que tu cuerpo entrena. O sea, tienes que tener un cuerpo sí entrenado para la danza, o sea, para poder danzar, pero ¿a qué nivel? O si tú, por ejemplo, no sales a correr todos los días, ya no puedes tener un entrenamiento cardiovascular. Siento que hay diferentes formas de entrenar nuestros cuerpos, pero insisto, siento que hay muchos que nos seguimos clavando en que si no haces ballet no vas a poder hacer ciertas cosas, si no haces folclore no vas a tener rapidez y fuerza en las piernas, o cosas así. A eso voy. ¿Qué sigue, por favor? ¿La que sigue? Bueno, aquí tomo una pequeña cita de Kleist que me hace mucho sentido en mi cabeza con lo que pienso, que es: el cuerpo ideal sería aquel que goza o bien de una conciencia infinita como Dios, o bien de ausencia total de conciencia y afectación como el títere.
En uno de los textos que estaba leyendo, hablaba justamente del goce, que yo creo que lo primordial es el goce del movimiento más que la forma que tiene el movimiento. Entonces, como aliciente teórico, he encontrado pues investigadores que aportan a este tema. Por ejemplo, Porta define los componentes de la condición física como el conjunto de factores, capacidades, condiciones o cualidades que posee el sujeto como energía potencial. Siento que la capacidad física es un componente básico de la condición física del individuo y por ende se considera como uno de los elementos esenciales para la prestación motriz. Como consecuencia lógica, el entrenamiento de cada una de las capacidades físicas implica el mejoramiento del rendimiento físico, dado que todo individuo tiene en alguna medida desarrollada la fuerza, la resistencia, la velocidad, como les decía, todos tenemos, pero en diferentes porcentajes. Dentro de todo esto, pensaba, si hacemos un censo en la Facultad Popular de Bellas Artes, puedo encontrar personas que entraron ahí porque no fueron aceptadas en otras escuelas, hasta personas que entraron ahí porque ya sabía que en otras escuelas de danza no iban a ser aceptados. Tuve la oportunidad de compartir danza con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, donde nos platicaban cómo había ciertas medidas necesarias para que te aceptaran. Estaba sorprendida de la cantidad de cosas que nos decían los que vinieron de Guadalajara, porque nos compartían clases con nosotros y nos decían que incluso cuando entraron les medía cuánto medía de su cadera a sus tobillos para ver si sus piernas tenían la medida necesaria para ser bailarín. Entonces, cuando nos compartían ciertas experiencias, yo decía, o sea, yo me sentí en la gloria, ¿no? Porque dije, uy, a mí me hacen eso aquí en la escuela y pues me dicen, mejor vete a dormir. Y me sentía como con esa necesidad también de hablar de eso, justo por esas experiencias que ellos nos compartían dentro de otras escuelas de danza. Entonces, pues yo percibo a mi alrededor personas que piensan diferente a mí, que el cuerpo estereotipado que conocemos de un bailarín es el cuerpo. Y entiendo, por supuesto, que es funcional para algunas disciplinas tener cierto tipo de cuerpo estéticamente, como en el ballet, lo sabemos. Lo que me parece complejo de entender y me acerca más a esta investigación. Entonces, a partir de todo esto que ya he leído y demás, como el seminario pasado, yo me enfoqué en cuatro como en mi marco teórico, que era la Bauhaus, de las rupturas que hubo desde la Bauhaus, de Isadora Duncan, de Steve Paxton. Y en el seminario pasado me decían las doctoras, ¿por qué no agarras autores mexicanos que hablen pues también de esto? Y pensaba, autores mexicanos o como estos referentes que ya tengo pueden ser un apoyo, pero ya lo siento más como un apoyo porque pienso ahora, mi investigación como tal va dirigida a los maestros y compañeros de la Facultad Popular de Bellas Artes. Entonces, sí, otra. Otra, por favor. Casi al final. Otra. Ok. Para esto, bueno, yo creo que como todos tenemos como empatía con algunos profesores, con otros no. Total, yo elegí a estos sujetos de estudio para mi investigación. Son sujetos compañeros de estudio para mi investigación, porque con unos tuve empatía, con otros estuve peleada con sus pensamientos, con otros estuve muy cerca y muy acompañada respecto a mi cuerpo, y todos ellos pues siento que me van a ayudar justo a formar esta definición del cuerpo apto para la danza dentro de la Facultad Popular de Bellas Artes, tanto para ellos como para mí misma. Entonces me interesa mucho saber cosas que piensan ellos específicamente, porque son los que me han impactado, algunos de mala forma y otros de buena forma, cabe mencionar, pero todos han tenido un impacto en mi formación. Y las personas que están fuera, o sea, las puesto de verde y de rojo o algo así. Las personas externas, las personas que están en externas, es porque son maestros que me han acompañado desde muy pequeña fuera de las escuelas, de las academias. Siempre me ha gustado como estar en grupitos, y fueron personas que han hecho algo con mi cuerpo y que han hecho algo con mi pensamiento y mi forma de ver mi cuerpo. Entonces, pues
lo que sigue, a partir de este momento que ya tengo planeadas las sesiones con ellos, algunos van a hacer videollamada, otros va a ser entrevista pues así de frente, otros va a ser les voy a mandar las preguntas y se van a explayar en un audio, ¿no? Así porque así se les hace más fácil también a ellos. La que sigue, mis porfis. Entonces, todos ellos tienen algo que ver con la danza, por supuesto. Unos son doctores, maestros, licenciados. Por ejemplo, los que son externos, uno de ellos es fisioterapeuta, otro sí es licenciado en danza, pero está completamente enfocado a la danza urbana y al jazz ahorita. Entonces todos están muy muy cerca de la danza, se dedican a la danza como tal, pero voy a ver qué pasa, porque sí tengo un problema con los externos porque están peleados con ser licenciados en danza. Entonces también siento que eso puede tener muchas implicaciones distintas respecto al cuerpo y al por qué puede ser bailarín sin ser licenciado en danza, o así, cosas que me plantean incluso ellos en clases, ¿no? Cuando tomo clases con ellos. La que sigue, Miss, por favor. Con las preguntas que les voy a hacer a mis sujetos, a maestros amados de estudio, es encontrar por medio de sus palabras conocimiento, experiencias y visión del cuerpo, justo una aportación para mi definición y planteamiento del cuerpo apto para la danza. Y las preguntas son las siguientes. Cuando decidiste estudiar danza, ¿había que cumplir con algunas cualidades físicas? ¿Cuáles? ¿Cuáles fueron las exigencias corporales en tu proceso de formación? ¿Cuáles de estas exigencias tenían sentido para ti y cuáles te costaba entender por tu manera de ver la danza y el cuerpo? ¿Crees que esa forma de ver el cuerpo en la formación en danza era buena o tenía alguna ruptura con tu forma de pensar? ¿En algún momento llegaste a considerar que tu cuerpo no era apto para la danza? ¿Por qué? Actualmente, ¿cuáles son las características que consideras que debe tener un cuerpo para danzar? A tus alumnos, ¿les exiges tener una estética específica para verles y reconocerles como bailarines? ¿Y consideras que en el lugar donde impartes clases hay cuerpos aptos para la danza? ¿Y por qué? Entonces, a partir de estas preguntas, pretendo pues justamente encontrar, ¿cómo se dice? Similitudes y la última diapositiva misma. Eso, coincidencias y diferencias entre cada uno de los sujetos, para de ahí sacar mis palabras clave y a partir de justo eso tener un poquito más de referentes para encontrar la definición que quiero con mi forma de pensar de un cuerpo apto para la danza. Y ya. Ahora me toca primero. Dice Víctor que ahora nos vas a balconear. Y allí. No, está bien. Sí, aguántense. Bueno, yo lo que quiero decir es, ahorita te paraste aquí y dijiste tesis, está como tesis, pero yo creo que sea tesina. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa duda? Es que como que a veces se me olvida como la diferencia entre una y otra y siento que, o sea, como que se me revuelven como los elementos de cada una, y a veces siento que puede ser, más bien es que antes pensaba como en una tesis porque pensaba enfocarme en autores específicos de los cambios corporales dentro de la contemporaneidad, y ahora lo pienso como una investigación dentro de la facultad como tal. Entonces siento que el hecho de que lleve preguntas, entrevistas, estos cuadros comparativos, puede dar más como para Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que que es una tesis, y ¿sabes por qué? Porque tienes planteamiento de un problema. Yo creo que el hecho de que sea una investigación que suscribas a Bellas Artes y que no sea hablar de lo que otros hablan, de lo que otros autores dicen, no es lo que hace que no pueda hacer una tesis, ¿no? O sea, tú vas a hacer una investigación que quizá es más práctica o más de campo de lo que originalmente habías pensado, que habías pensado más en una investigación teórica. Y más que irse a una tesina, yo siento que se está yendo a una investigación más de campo, ¿sí?
Entonces la metodología evidentemente cambia, porque justo metes las entrevistas, metes una cosa que es muy importante, que es algo que se hace desde la autoetnografía, que es esta declaración, podríamos decir, o confesión desde tu propia experiencia personal. Es decir, tú misma eres fuente de conocimiento de la investigación, pero eso no hace que deje de ser tesis, porque tú estás planteando un problema muy claro, ¿no? Y eso que te digo de que tú eres sujeto de, queda en evidencia con el modo en el que empezaste esta presentación, hablando de ti y de por qué para ti es importante hacer esto. En este caso, la motivación no es de qué es que a mí me gusta. En este caso, la motivación es fundante, es central, ¿no? Y lleva a que haya una parte de tu tesis que evidentemente, necesariamente va a tener que ser enunciada en primera persona, pensándote a ti como sujeto de investigación. Digo, como sujeto investigada y de investigación a la vez, ¿no? Como se hace desde la metodología de la autoetnografía. Entonces, a mí me parece que va muy bien para tesis. Creo que has avanzado del último seminario a este. Hay muchísima más claridad de cuáles son los asuntos, porque el otro era así como que nada más era el planteamiento de qué es lo que tú veías que estaba mal, ¿no? Y ahora tú ya alcanzo a ver un recorrido, alcanzo a ver un camino bien construido que a lo mejor todavía no transitas completamente, pero sí se ve una claridad de por dónde quieres llevar la investigación. Y eso es lo más difícil. Realmente eso es lo más difícil de una investigación, plantear ese recorrido, definir las cosas por el porqué de las cosas, y eso está muy claro, ¿no? Ahora yo creo que es cosa de eso, de que empieces a hacer las entrevistas, de que te metas más de lleno en la escritura, ¿no? Y que te atreves a hacer ese enunciamiento en primera persona también, ¿no? Ahí pues Miguel te irá diciendo cómo se equilibra la primera persona con la tercera persona, que no se convierta en un diario, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante, me parece que va bien. Yo quiero decir algo, sí me parece que has avanzado mucho en términos como de ir definiendo, pero siento que todavía le hace falta como un apretoncito de tuerca. ¿A qué me refiero? Una cosa es que definas que tu proyecto sea una crítica a las prácticas educativas de la facultad, o al plan de estudios y las prácticas educativas, o al y que ese sea tu eje central, en cuyo caso me parece que así como tienes un título, tendrías que tener el subtítulo en donde se aclare que tu investigación se acota a la facultad. U otra cosa es la pregunta que tú te puedes estar haciendo en tu historia de vida de si tu cuerpo es apto para la danza, o sea, como en primera persona, mi cuerpo es apto para la danza, e incluso para quienes sí, para quienes no es apto para la danza. ¿Sí me explico? Y en ese marco grande cabe las prácticas de la facultad, tu relación con ciertos maestros y de qué manera se dio esas relaciones con los maestros. ¿Sí? Entonces, finalmente todo cabe en todos lados, pero sí siento que la parte del enfoque cambia mucho. Y creo que ahí vale la pena que platiques con Miguel exactamente qué es lo que estás pretendiendo. O sea, ¿dónde está puesta la pregunta? Está puesta de... ¿Por qué te lo digo? Porque de pronto queda como muy claro este asunto como más crítico de los procesos en la institución y esta observación de la institución, pero por otro lado está muy clara la pregunta que te haces sobre ti misma y sobre tu historia dentro, fuera de la escuela y durante la escuela, y con quién sí, con quién no. Entonces tiene que ver más desde ti que desde las prácticas generalizadas o de las prácticas para todos y para todas en la institución. ¿Sí me explico? Entonces creo que como ese matiz, ese cuidado en el enfoque desde donde lo estás planteando, te va a acotar mucho más tu investigación. Pensando, por ejemplo, si estás trabajando concretamente con una postura más crítica de la institución, tener cuidado como con cosas señalas, ¿no? Deber tener un cuerpo con tales condiciones o tales habilidades. A lo mejor
matizar con mucha claridad. El plan de estudios como tal, en su perfil de ingreso no dice que debas tener tal característica, pero a lo mejor en la práctica sí. Es como acotar lo que pertenece a qué aspectos, ¿sí me explico? O cosas como, bueno, si la institución no te considerara apta, la institución te recibe. O sea, te considera apta. ¿Sí me explico? Si no, ni siquiera te hubiera recibido. ¿Sí me explico? Como esas cosas que se vuelven como, que pueden ser incongruentes ahí. Entonces, para no perderme, porque si ando medio perdida, me pusiste nerviosa. No supe si soy del club de los rojos o de los verdes, entonces, claro, es cierto. No, yo estoy muy a favor de la postura crítica. Siento que finalmente todo está, o sea, sí me parece, como dice Alejandra, que viene muy bien un proceso más de autoetnografía, porque siento que todo está muy atravesado de tu experiencia vivida en relación a los otros y las otras, en relación a los procesos educativos, en relación a la concepción y las prácticas, en relación al currículo, en relación, ¿sí me explico? Entonces, siento que por ahí, si bien puedes acotarlo a tu momento de experiencia dentro de la escuela, que me parece pertinente, finalmente sentarlo desde tu propia experiencia en relación, en diálogo con los demás, con la propuesta de tal o profesor y lo que te ha significado, lo que te ha impactado en términos de tu autoafirmación, de tu negación, del juicio de tu propio cuerpo o no juicio de tu propio cuerpo, etc., te da como mucha más congruencia en todo tu trabajo y me parece que es mucho más, no sé qué palabra usar, como mucho más noble, que finalmente no estás señalando una crítica de lo estás haciendo tú bien o mal, sino es una crítica de yo lo estoy recibiendo de esta manera y entonces piénsate, sí, repiénsate. Entonces es una crítica muy responsable. ¿Sí me explico? Sigue siendo crítica. Y ahí pues no puedes estar mal, tu sentir es tu sentir, ¿sabes? Y te evitas la onda de echar el pleito para afuera, sino de confrontar y de, pues hasta hacer un proceso de sanación para ti, claro, de autoafirmación. Sí. Y bueno, te felicito, creo que es muy padre, que estos pleitos con los padres son cosas naturales para el desarrollo y el crecimiento y finalmente es lo que está pasando, es un pleito con la institución que te está albergando y que te va a dar un título, ¿no? Y nos gustan los adolescentes profesionales en la vida académica, ¿no? Así es que padre que te pelees con la propia institución y con los maestros. Gracias, Miss. Gracias. Araña, que si me sacas de salita para bien o para mal. Yo también estoy muy a favor de lo que están diciendo las compañeras. Me parece que esto va para tesis, Sari. O sea, cuando empieces a hacer las entrevistas vas a comenzar a observar múltiples cuestiones en estos tres ámbitos, que es lo didáctico y que son estas, por ejemplo, estas concepciones artísticas, estéticas. Vas a comenzar a observar cómo se ha desarrollado la danza en la nación a partir de ciertos principios, tanto artísticos como políticos, ¿no? Y ahí vas a empezar ahí van a aparecer todas estas aristas que van a completar la tesis y que lo van a diferenciar de la tesina, ¿no? O sea, ya no va a ser una cuestión unitemática como lo sería una tesina, sino va a ser realmente una cosa mucho más compleja a partir de estas cosas que vayas encontrando. Entonces, efectivamente, tu punto de guía va a ser tu experiencia, porque finalmente es lo que está guiando la investigación como tal, y que es además, porque además lo estás haciendo, y creo que eso me queda bastante claro por lo que he visto, que lo haces no solo porque lo has visto en ti,
sino porque has visto esta misma situación como en más gente. Entonces es una pregunta que dices, bueno, sí soy yo y hay más, entonces ¿qué está pasando con esta situación? Entonces me parece que sí te va a dar para tesis, que vas a tener que ser muy hábil al momento de generar las entrevistas con estos objetos de estudio como no, hombre, tú llámanos objetos, me gusta más ser objetos, Sari, me gusta más ser un objeto, Sari. Con estos objetos de estudio, porque vas a encontrar tránsitos muy distintos que te van a dar esta amplitud que tú vas a tener que entonces ir acotando para poder vaciarlo hacia lo que tú estás construyendo, que finalmente se puede convertir o en una reflexión, que parecería que quedaría como muy suavecito, o una crítica ya mucho más dura, con una visión hacia lo que debe la institución de construir, o lo que ustedes, o lo que tú como egresada vas a construir después, ¿no? Porque finalmente me parece que es lo más valioso de lo que estás proponiendo, que es ir limpiando ciertas prácticas que ya sabemos que no están del todo bien. Entonces me parece que si vas a hacer una crítica muy, muy contundente, tienes que también hacer una propuesta o una contrapropuesta a esto que está pasando también con la misma contundencia y con la misma seguridad, y eso le va a dar el cuerpo completo a tu documento. Entonces, date. O sea, vas. Ya. El asesor. ¿Eres? De hecho, como si se dieron cuenta que del lado derecho todavía hay espacio, en la última diapositiva, ahí vamos a entrar varios. Bueno, yo quiero destacar el esfuerzo y el trabajo que ha estado haciendo Saraí, y también acompañado de todos los procesos que todos vivimos en la escuela con el asunto de la pandemia. Creo que también eso no hay que eliminarlo de la vida, porque ha sido muy significativa en muchas cosas, ha habido muchos cambios en todos, incluso hasta las propias decisiones de ser y de estar, ¿no? Y de continuar. Y creo que el trabajo de Saraí es y ha sido muy interesante desde el principio, en las revisiones, en las pláticas, en los análisis, y quitamos y ponemos y nos vamos por aquí, nos vamos por acá. En el caso de los formatos, también tratando de respetar incluso la propia decisión de qué quieres hacer, hasta dónde quieres darle al asunto. Y habíamos planteado una tesina para profundizar en el tema, ¿no? De lo que significa y representa el asunto de lo apto. Y sí, era precisamente a partir de la experiencia personal, pero nos damos cuenta con la apreciación y las aportaciones que ustedes hacen, que son muy valiosas todas, como el diseño de un cuestionario, que también tiene una metodología y tiene una intención y tiene todo un propósito muy definido para alimentar teórica y metodológicamente el documento, le da una sacudida nuevamente al documento, ¿no? Y creo que tiene razón en el hecho de señalar si hay un análisis, si hay una crítica, que no se circunscriba al asunto emocional, por ejemplo. O sea, no solo a la parte subjetiva, es decir, me hace daño, me han hecho mucho daño estas cosas, sino que nos llevaría a hacer un análisis desde un apartado, por lo menos, o de varios, que tienen que ver con las políticas culturales. Y aquí recuerdo ahorita a Yunuen Moreno con su trabajo de las políticas culturales, de las cuestiones que tienen que ver con la teoría del currículum, que también están implícitos en este análisis, y de ahí derivado, por supuesto, lo que tiene que ver con la oferta académica que tienen las universidades para la formación profesional en la danza. Y en este caso particular sería pues el análisis al plan, como decía ahorita Rocío, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con cualidades, habilidades, etcétera? Cuando haces alguna expresión de si me repruebo el propedéutico, creo que esa parte no la habíamos considerado, creo que lo debemos de reconocer, no la habíamos visto con Sara desde esa perspectiva, sino más bien de la experiencia, cómo se iba enfrentando, cómo se iba dando y cómo se iba resolviendo este asunto
y también cómo las dudas de cierta manera se iban creciendo o se iban disipando con los autores, ¿no? Al hablar de lo apto, si hay empatía con ello, ¿no? Pero creo que este análisis más puntual, por ejemplo, con relación a los planes de estudio, nos ayudaría a hacer esa relación responsable con cada uno de los docentes. Es decir, yo imparto una asignatura y en el plan de estudio se plantea así, la desarrollamos así, y cuál es el impacto que el estudiante recibe, qué podría cambiar, como señala Magaña, y ahí es donde podría surgir una aportación incluso para los procesos de rediseño curricular. Entonces creo que sí puede dar el documento para crecerlo más en términos de contenido, de reflexión, de análisis y de propuesta para llegar a una tesis, pero yo sí quisiera platicarlo con Sara, Sí, claro. para que veamos si las condiciones incluso de ella misma le permiten dedicar más tiempo, sumergirse más, comprometerse más en el trabajo, que implicaría por supuesto un mayor trabajo en términos, y aquí sería una investigación mixta, porque tenemos que hacer esa parte documental y fortalecer esta parte de la autoetnografía, que también me parece muy, muy interesante, ¿no?, para la investigación. Entonces yo creo que debemos de seguir platicando, y también creo que es necesario ampliar o afinar todavía más, porque ayer lo estábamos trabajando, lo de las preguntas. Creo que debemos afinar más todavía, incluso se los anticipo, creo que debemos crecer ese cuestionario para definir como ámbitos, ¿no? Porque lo platicábamos todavía ayer, está circunscrito nada más al puro concepto, ¿no? Al puro tema de apto para la danza, cuando lo podemos ampliar, incluso pensando ya en el beneficio de la investigación, a otros apartados o a más ámbitos que puedan enriquecer el... Además, finalmente, eso es una parte, pero contrastar con la observación de la práctica, porque Claro, pues, sí, o sea, ahí es tiene... donde entra la autoetnografía. Sí, tendríamos que cruzar mucho esta parte del trabajo de campo y de la experiencia vivida, sistematizada con lo que ustedes dicen, cruzar la experiencia de las entrevistas con los documentos y con las vivencias. Creo que eso ayudaría mucho a enriquecer el material. Y no sé, Magaña, si vayas a salir de la lista, ¿no? Yo quería agregar algo más. Creo que efectivamente el trabajo de campo va a marcar mucho, porque te vas a encontrar con cosas entre lo escrito, entre lo que digo y lo que hago. Finalmente la danza per se, y creo que es una cosa que no podría yo juzgar si es bueno o malo, finalmente todavía trae arrastrando este sistema de discípulo y maestro. Entonces, en ese sentido, recordar también que la danza en México, si bien encontramos rastros de danzas ancestrales que pertenecen a culturas precolombinas, lo que el fenómeno al que tú te estás refiriendo es precisamente como esta cosa de danza escénica, un poco mezclada con danza académica, que tiene por ahí una cosa extraña. Entonces vas a encontrar tal vez 100 años de historia, entonces no hay tanto espacio para encontrar cambios trascendentales. Entonces probablemente vas a encontrar mucha cosa de tradición que está implicada en las prácticas. Entonces sí vas a tener que empezar a diferenciar lo que decimos de lo que hacemos, y eso tiene que ver con el trabajo de campo, que vas a tener que hacer. Entonces tal vez te va a tocar incluso ir a sentarte a los salones a ver, probablemente más allá de una mera entrevista, probablemente te va a tocar ir a ver la acción. No le des ideas para que nos pongan evidencia. No le des ideas. ¡Ay! Ya nos dio durante años. Sí, pero sería muy interesante, con mucho gusto y con otros ojos. Oye, si no lo vas a acotar a la escuela como tal, si fuera el caso, sí hay que aclarar que estamos hablando de danza de concierto, finalmente. Nadia quería decir algo.
porque esta crítica que haces, pues está en todos lados. O sea, está en toda la institución, también en la familiar, en la de en la laboral, esto que decía Pedro. Entonces, pues permea obviamente en la escuela, ¿no? Y sería hacer toda una, como decía, un estudio de campo para ver lo que se dice, ¿no? en el programa con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Esta congruencia, y entonces a partir de eso puedes elaborar pues como la respuesta a la mejor. Pero otra es lo que tú estás defendiendo como la danza. Ajá. Y es eso también otro lugar en donde partes de lo que sí es la danza para ti. Ajá, porque eso a mí me dejaré de conflictuar, porque con los años me doy cuenta que lo que sí, pues que el otro, como dice el maestro, o sea, no, por ejemplo, yo doy principio de limón, o sea, más de 100 años, ¿no? O sea, tiene todo un tiempo, y lo que vamos desarrollando a partir de ese propio conocimiento. Y qué es lo que yo también, como principios, como persona, trabajo. Entonces, es una parte como esta práctica docente, que a lo mejor no es muy congruente con lo que se está planteando en el plan de estudios. Esa sería como a lo mejor un campo, o quito eso y, no, porque eso yo también pensé en el rediseño, ¿no? O sea, me empezó dije, no, este trabajo de autocrítica sí estaría bueno que lo realizáramos en la academia, ¿no? Creo que a mí como docente me reflejaría muchas cosas de mis prácticas, pero lo otro es defender lo que para mí es la danza en cuanto a cuerpo, y entonces mi atención la voy a llevar a otro lado, porque existen, como decías, mil maneras de moverte, ¿no? Entonces hay lugares, el otro no me importa, o sea, el del estereotipo, y ese no lo ocupo, entonces me voy al lugar donde yo quiero habitar la danza y donde la he habitado, y donde te defiendes y te determinas a partir de esos principios. Aunque tu mamá te diga, ay, no, es que pero cuando haces la patita, ¿no? Y haces la pirueta, es maravillosa, ¿no? Sí, jefa, pero a mí el pararme de culo es lo que me gusta, ¿no? Entonces, vas determinando lo que sí es para ti la danza, y me dejo de lo que no es, o sea, gracias, pero no lo ocupo ahorita, eso ocúpate en otro lugar. Entonces sería como definir en dónde va a estar tu esfuerzo. Ajá. Y lo otro estaría buenísimo que lo hiciera, porque nos daría también a nosotros una materia también de cómo estamos haciendo nuestras prácticas docentes en la escuela. Sí. Pedra. Bueno, yo quisiera decirte que pienses también tu propuesta a partir de dónde va a ser planteada, ¿no? Cómo la piensas plantear. O sea, va a haber un cuestionario que te dice ciertas cosas a partir de un cuerpo docente. ¿Qué pasa también con este otro campo que tiene que ver con a lo mejor compañeros tuyos, egresados, o también gente que está fuera porque estás planteando una planta docente dentro de una institución y también como esta otra experiencia fuera de la institución, ¿no? ¿Qué puede estar cambiando, por ejemplo? Y a este momento al que tú llegues, donde haces una propuesta, tu propuesta tiene que ver con algo que tú desearías que cambiara dentro de la institución, con algo que tú desearías que cambiara en tu visión,
o es algo que tiene que ver con nada más un análisis que se hace a partir de esto que tú recopilaste y nada más es un análisis de cómo está la situación? ¿O qué propondrías, no? ¿Cuál sería tu propuesta? Tu propuesta a lo mejor como futura egresada, bailarina, docente o recomendaciones, no sé, como de qué manera se va a plantear esta propuesta que tú haces o qué vas a hacer con todo este estudio, este análisis, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo este material que se recogió? ¿En qué se va a transformar? Chan, chan, chan. Es que es muy sugerente tu tema. Nos motivó para hablar. Muchas felicidades, Saraí. Muchas gracias.